Pues ya estamos aquí otra vez, soy Nayeli González y estoy aquí con WID Innovations y Miguel nos va a platicar un poquito a qué se dedica WID Innovations aquí en Cprint Madrid. Ok, nosotros somos una empresa portuguesa, venimos de la área de impresión antes y bueno, empezamos en 2010 con mercado láser y desde ahí hemos evolucionado este tipo de mercado. Y ahora mismo somos fabricantes creamos la marca WID Laser. Nosotros somos portugueses, no sé si hubiera dicho antes. Y a partir de, como ha dicho, de 2010 empezamos a fabricar máquinas. O sea, tenemos maquinaria que la fabricamos total en Portugal, desde el chasis hasta las piezas y todo lo que es Perdona, que tú cortas, ¿no? No te preocupes. Vale. Pero a ver, cuéntame un poquito, ¿qué hace una máquina de WID Laser? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que estamos viendo? Una máquina láser hay distintos tipos de mercado. El mercado de corte y grabado, que es lo que hace esta en concreto, este tipo de modelo, que te puede grabar, un ejemplo, metacrilato, te puede grabar y cortar. Y otro tipo de materiales como maderas, como corcho, caucho, cartolinas, papel, muchísimos materiales. Okay. ¿A qué mercado se está llegando WID Laser? Todo el mercado de la publicidad e industria. Por ejemplo, te doy el ejemplo del mercado de la industria de la piedra, de las lápides para sepulturas, un ejemplo, es un ejemplo práctico, que puede grabar lo que es la piedra negra, te permite grabar. En el mercado de industria, en el mercado de maderas también, de imprenta, por ejemplo, para lo que es las cartolinas, en el mercado de embalaje también, para los prototipos, eso lo permite hacer. Oye, ¿y en qué países podemos encontrar esta maquinaria de WID Laser? Nosotros estamos concentrados más en Portugal y España, pero tenemos distribuidores también en toda Europa y algunos países de África, como Sudáfrica, como las de las 6 colonias portuguesas, Angola, Mozambique, Cabo Verde, y hay también países como Egipto y otros que teníamos de Azerbaiyán, por ejemplo, que está muy cerca de Rusia y que ahora con la guerra no nos permite vender allí. ¿Y hacia dónde quieren ir? Digo, porque veo que nada más están concentrados en esta parte del mundo, una cosa muy europea. Sí. Quieren llegar a Latinoamérica, a Estados Unidos, ese mercado, ¿cómo lo ven? Más el mercado de Estados Unidos y Australia. Eso... ¿Quiénes serían tu competencia? O sea... Bueno, hay muchos. Hay el mercado chino, que es el principal, que nuestro principal competidor, y también algún tipo de... Por ejemplo, nosotros en China compramos lo que son los chasis, y piezas de máquinas para montarlas después. Pero es el principal mercado, porque después hay otros competidores europeos como Trotec o otras marcas, y hay americanos también, de Universal, pero están a un nivel mucho más alto que el nuestro. Claro. O sea, ¿cuál es el plus de ustedes? Digo, porque me dices que el mercado estadounidense pues está en un nivel un poco más alto. Sí. ¿Cuál es el mercado para ustedes? ¿A quién quieren llegar? Bueno, nosotros queremos llegar nosotros buscamos distribuidores. El mercado nuestro fuera de Portugal es buscar empresas como la nuestra que puedan vender, y como tenemos por ejemplo, España y Europa, nosotros no vendemos directo a clientes, vendemos a través de distribución, que tiene servicio técnico, mantenimiento, que tiene todo, porque podemos vender y ellos pueden instalar y dar servicio técnico. Y nosotros buscamos también, si vamos a Estados Unidos, buscar empresas como las que hay en España, que vendan a clientes de publicidad o de industria, pero que tengan allí también servicio técnico. Sí, a lo mejor no empresas tan grandes, ¿no? Claro, claro. Ir a los pequeños empresarios. ¿Qué es lo que están esperando ustedes conseguir aquí en Cprint? Bueno, aquí es un poco servir nuestros distribuidores, que tenemos 16 distribuidores en España, y tenemos el stand, es nuestro,
pero es para servir nuestros distribuidores que pueden traer sus clientes a demostrar las máquinas y que las pueden vender, porque aquí no estamos haciendo ventas directas a clientes portugueses, no a españoles. Entonces, aquí es un poco más servir los distribuidores nuestros y siempre en Seprint, nosotros estuvimos en las 8 ediciones de Seprint, venimos desde 2015 creo. Entonces, con esto, Seprint es siempre la feria más importante para nosotros, porque España representa casi 50% de nuestra facturación. Entonces, con Seprint esperamos facturar y vender muchas máquinas aquí. Esperemos que sí, pues sí. Mucha suerte, muchas gracias. A ti.